Bueno, primero que nada, saludar a la amable concurrencia, casa llena y ahora sin pollo, ¿verdad? Anteriormente sí habíamos tenido convivencias, pero ahora vamos a disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que tiene para nuestra vida. También, pues vamos a saludar a las personas que tan amablemente, pues comparten con nuestro contenido, nos ven en las diferentes redes sociales como Facebook, también YouTube, y que pues amablemente siempre nos están comentando y están siguiéndonos en cada una de las transmisiones y los videos que estamos haciendo. Bueno, primero, la primera semana estuvimos viendo acerca de la dirección que Dios pone en nuestra vida. Aparte de varios temas, vimos que normalmente desde los inicios del tiempo, pues la humanidad le tocó escoger entre dos rumbos, ¿verdad? Uno era la autosuficiencia, que lo llevaba cada vez más alejado de Dios, y la otra era la dependencia de Dios. Como tal, Adán y Eva tenían todo a su mano ahí para estar en la presencia del Padre, pero pues como que cayeron en el engaño del enemigo en buscar algo que claramente pues no era parte de la voluntad de Dios. Aquí, como lo podemos ver, digamos, o lo podemos ejemplificar con este gráfico que ya algunos ya no lo sabemos, es las etapas del duelo, de la pérdida. La crisis, en este caso, fue el momento en el cual nosotros recurrimos a Dios, en este gráfico, ¿verdad? La crisis es lo que nos llevó a buscar a Dios y puede cambiar nuestra forma de dirigir nuestras vidas. Idealmente, esa crisis, a través de un estudio más profundo de Dios o de estar constantemente conociéndolo, pues nos debería de sacar de nuestra antigua manera de vivir. Pero también hablamos que hay personas que no siguen ese mismo camino y repiten el patrón. En este caso, nosotros sabemos que el camino en el cual nos está llevando Dios, pues es semejarnos cada vez más a Cristo, ¿verdad? De ahí venía también el versículo que es el que compartimos durante todos estos mensajes, ¿verdad? Donde Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este caso, el camino es semejarnos a Cristo para cada vez más depender de nuestra autosuficiencia y seguir adelante en este proceso. Vamos a oír mucho la palabra proceso en este compartimiento. La segunda semana estábamos hablando de la provisión que Dios da, ¿verdad? Primero fue la dirección y ahora es la provisión que viene de Dios. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Y el otro? La otra es la cizaña. Se parece mucho. ¿Ok? Ahora, para los más observadores, ¿cuál es el trigo y cuál es la cizaña? A ver, ¿quién da más? Ah, bueno, el trigo es el que está, el fruto hace que se incline, que se postre. Por eso es una analogía que Cristo utilizó, ¿verdad? Por eso dice también que deben de dejar que crezcan los dos al mismo tiempo. Cuando uno se postra, quitas el otro. ¿Sí me explico? En este camino, estamos aprendiendo constantemente a depender más de Dios y de su provisión, porque no toda la provisión viene de Dios. Hay una provisión que da el mundo y normalmente esa provisión, pues, realmente es para detener el avance que Dios tiene en nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, como el trigo y la cizaña, muchas veces así nosotros vemos de dónde tomamos la provisión en nuestra vida. Ahora, otra pregunta, según esta imagen, ¿con cuál de las dos se puede hacer pan? Con el trigo. No los vi muy convencidos, pero bueno. Bueno, con el trigo, exactamente. Bueno, por favor, no hagan pan con la cizaña, porque no sirve. ¿Me explico? Dios quiere hacer algo con nuestra vida, pero si nuestra provisión constantemente la agarramos de cosas mundanas o de cosas que no nos acercan a Dios, no va a dar ningún resultado que glorifique a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si estamos constantemente cargándonos de otras cosas que no son Dios, pues lógicamente el resultado no va a ser agradable a Dios, ¿verdad? Esto cada vez más nos va a llevar a tener nuestra dependencia directamente de Dios.
Entonces ya no nada más tenemos la dirección de Dios, sino la provisión de Dios para poder estarnos cada vez más centrando. Y aquí es donde entramos, en este caso, al tercer tema. Dirección, provisión, unción. ¿Ok? Esto es como cerramos, en este caso, nuestro compartimiento, la unción de Dios. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Aceite. Lo vamos a ver por ese lado. Acuérdense que Cristo utilizaba su alrededor, su conocimiento, algo para podernos ilustrar o traer a nuestra mente conceptos muy altos, ¿verdad? De lo que Él quería hacer en nuestra vida. Así como al principio tomamos como ejemplo dos caminos. Uno ancho, que es el del mundo, que era el de crisis y crisis y crisis y repetir patrones, y uno angosto, que es el de Cristo. Es el de semejarte a Cristo. Por eso dice, es uno angosto, no vas solo, vas con Cristo. ¿Sí me explico? Ahí caben dos. ¿Te acuerdas cuando dices ¿cómo se llama? Porque ligera es mi carga, ¿cómo se llama? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, pues porque vamos unidos en este caso, ¿verdad? Ok, también evaluamos la provisión, la que viene del mundo y la que viene de Dios. Dos tipos, otra vez. ¿Para qué? Para cada vez más tomar de la que viene de Dios. Es la que no te separa de Él, ¿verdad? Por eso decimos, de repente llega la bendición y ahí voy a buscar la bendición y te separa de Dios. Pues claramente no es así, ¿verdad? Claramente eso no te va a llevar a un resultado como Dios quiere, porque en este caso se trata de atender la voluntad de Dios, ¿verdad? Asimismo, tenemos que ver que hay una unción, en este caso que viene de Dios. Estamos hablando de poder que viene de Dios y otro poder que sale de mí. Cuando yo hago mi voluntad, ya sabemos qué es lo que pasa. De hecho, si te pones a analizar, hacer tu sacrosanta voluntad es lo que nos tiene aquí. De sacro y santa no tiene nada, ¿verdad? Ok. Cuando decimos que estamos trabajando bajo nuestro poder o que nuestro poder está guiando nuestra vida, también estamos diciendo que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Por eso van menguando. Por eso cada cosa que pasa nos pega bien duro y nos va bajando. Dios lo permite. ¿Por qué? Pues porque de otra forma no, ¿cómo te diré? Sí, de otra forma no te derrotas. Es una forma muy, ¿cómo te diré? Igual hasta amorosa de ponerte quieto tantito, ¿verdad? Porque si no te destruyes, es así de fácil. Si no quisiera cambiarte, ya te hubiera destruido. Claramente, destruirte no está dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Por eso vamos a ver cada vez más de qué se trata este plan de Dios que incorpora la dirección, la provisión y la unción, no nada más para nuestra vida, sino también como comunidad aquí en Liberación. Ok, pues para variar y para empezar con todo, vamos a leer palabra. ¿Me acompañan, por favor? Donde dice, pero recibirán ¿qué? Poder. Ok, vamos a parar aquí un momento que dice, este poder no es de nuestras fuerzas. De hecho, cuando nuestras fuerzas bajan es cuando este poder es más evidente. ¿Sí me explico? Por eso alguna vez comentaba Joel, para una persona que toda su vida había caído ante la sustancia, un día es muestra inequívoca del poder de Dios. Pues, caray, para uno sale como que sobrando, como que no le agarran el feeling, ¿verdad? Pero ya después dices, caray, pues o sea, no forma parte de él, es otra cosa. Ahora, seguimos. ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ok, aquí ya estamos hablando de comunidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es la unción que viene sobre nosotros y nos da la capacidad de cambiar las cosas. Dios, el gran reciclador. Dios, el transformador de las cosas. ¿Sí me explico? Él pudiera transformarlas así, pero se basa o se vale de sus hijos porque los quiere meter al juego. Todos juntos. Si no, nos haría, bueno, ustedes háganse para acá, quédense quietecitos y bonitos y déjenme yo hago la obra. Lo podría hacer. Sin embargo, a veces hasta espera a que nosotros estemos preparados para poder hacer la obra. Continuamos cuando dice, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí
en todas partes. Esto nos habla de lo que Dios quiere que hagamos. Si te das cuenta, aquí todos tenemos una historia que contar, cuando menos. ¿Sí me explico? Por eso dice, ustedes van a ser mis testigos, quienes van a ir a hablar, no porque Dios no pueda hablar en su propio nombre, sino porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahí dice, toda la creación está en dolores de parto, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Ya es ahorita. Por eso aquí estuvimos esperando realmente ese tiempo, ¿verdad? El tiempo que viene de Dios. Ok, continuamos. Ahora, esto ya es un panorama un poco más amplio de lo que Dios, lo necesario para cumplir con la tarea. Ya vimos, en este caso, en este nivel, nos está poniendo la dirección, la provisión y la unción de Dios, ya todo junto en un solo lugar, con sus hijos de por medio. Y luego vemos también en el versículo que vimos que era el camino, la verdad y la vida. En este caso, la unción, el tema espiritual es la vida. Porque ¿se acuerdan cuando dice en la palabra, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en cada uno de nosotros? Esa es la vida. Es una nueva vida. La única manera de no echar a perder esta nueva vida era que Dios tuviera un control absoluto sobre nosotros. Y es un control que aún así nos hace libres. ¿Quieres irte a pasear otro rato y quieres volver a caer en la misma crisis? Pues bueno, no está dentro de mi voluntad, pero tú eres libre de hacerlo, cualquiera. Y ahí vienen, oye, mira, me pasó. Bueno, ahí dice, y ustedes que son espirituales tienen que levantar al caído, porque aquí sí debe ser regla, levantar al caído. Allá todavía se pueden en otros lugares, como quien dice, dar el lujo de que no, hombre, qué bárbaro, no, hombre, no le hables, mira, estás imbuido de pecado. Sí, ¿de dónde nos sacó? ¿O de qué estamos hablando? ¿Sí me explico? Empezamos con eso y empezamos con el hijo pródigo. Esta vida solamente se puede compartir con una persona que carece de ella. Y Dios nos está llevando cada vez más pues, a extender esa misma vida, ¿verdad? A otras personas, ¿quiénes? No sabemos. Ok, continuamos. La dirección, el camino cambia, nuestro entorno físico. Ya no vas a frecuentar los mismos lugares donde andabas, ni te vas a comportar de la misma manera. Incluso el orden, que no es tuyo, viene de Dios, porque el orden lo puso Dios, ya va a formar parte de tu vida. ¿Ok? Ahora, la provisión, que tiene que ir ligada con la verdad, porque viene de Dios, cambia nuestro entorno mental. Porque antes andábamos bien aborazados, a lo mejor sobre la chuleta, ¿y cuándo voy a pagar esto y lo otro? Cuando en ti entra el chip de que viene de Dios, puedes esperar. Si no, agárrate la oración de la serenidad, saber cuándo puedes cambiar y cuándo no puedes cambiar las cosas, ¿verdad? Porque si no, vamos a andar como gallina descabezada dando vueltas por todos lados. Y Dios no quiere eso. De hecho, parte del plan de Dios es que estemos bien centrados. Por eso, si alguien, ahí como dice en la palabra, necesita sabiduría, pídala. ¿A quién? No, y aparte aquí está su pueblo. Personas que ya van más adelantadas en el camino. A los ancianos. Ah, sí. No precisamente en edad, porque estamos todos bien chavos, pero en la fe, exactamente. Ahora, aquí le vamos a entrar ya a la carnita. La unción, que dijimos, es la nueva vida en Cristo cambia nuestro entorno espiritual. Antes ni lo pelábamos. Lo que menos teníamos era algo de espiritual. O sea, más carnal ni un bistec, ¿verdad? O sea, realmente, ¿verdad? No, ahora estamos operando en planos espirituales. Somos más perceptivos a todo eso, ¿verdad? La palabra, que también es la verdad, ya forma parte de nosotros, la estamos integrando. Si te fijas, todos los argumentos que se levantaron de historias que te pudieron haber dicho o de tu historia de vida que te pudieron haber sembrado, la palabra los empieza a quitar. Por eso la mente se empieza a equilibrar. Por eso esa balanza empieza a quedar ya en un equilibrio, ¿verdad? Que es el espíritu sobre las cosas. Por eso pedimos siempre la unción de Dios que descienda, en este caso, sobre nosotros. Continuamos leyendo palabra y ahora vamos a ver el mismo versículo que teníamos como base. Juan 14:6 nos dice, Jesús nos dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad
y la vida. Si te fijas, no dice el camino, la verdad y la vida. Hay una I en medio. O sea, es el camino y la verdad y la vida. Las tres al mismo nivel. Así como cuando decimos nosotros es Cristo al mismo nivel que el Espíritu Santo, al mismo nivel que el Padre. Todos en igualdad de nivel. ¿Ok? Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aparte, no es casualidad que también forme parte de un proceso. Porque si Él dejara caer todos los espíritus sobre nosotros, nos truena. Literalmente. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes no podían entrar si no estaban bien santificados al lugar santísimo? ¿Por qué? Era peligro de muerte, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos acceso al Padre a través del sacrificio de Cristo, pero también Dios tiene ese cuidado de poner en nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más su unción, pues para cuidar también este proceso. ¿Ok? Continuamos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Como que para qué andamos aquí, ¿no? Este es el proceso para ser un siervo de Dios. ¿Alguien sabe esta escena a qué pertenece? José, exactamente. José y la túnica de colores, ¿verdad? Aquí está en este caso nada más empezando la historia, ¿verdad? Saben, o sabemos, le regaló la túnica, porque era un hijo especial para él, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, vamos a verlo desde el tema que hemos estado aprendiendo durante estas semanas, ¿verdad? Número uno, vimos la desobediencia como aquello que nos aparta de la dirección de Dios. Al contrario, la obediencia, ¿qué dice? La obediencia nos permite mantenernos. Al principio de nuestro proceso es obediencia pura y dura. Haga caso, quédese ahí, venga a sus reuniones y con cara y todo, como todos los días, aquí tienen que estar. ¿Me explico? Ahora, la obediencia lo podemos ver en la vida de José cuando estaba en la casa de Potifar. Él venía de vaya, él no era un esclavo, era de una familia pues que tenía un ingreso económico o que tenía un estatus socioeconómico pues estable y bueno, ¿verdad? En ese caso, lo tomas de niño casi casi que mimado a ser un esclavo, a obedecer, o tú crees que le pedían opinión a ver para obedecer o no obedecer. Claramente tenía que obedecer, ¿ok? Ahora, la siguiente semana aprendimos acerca de la disciplina. Y la disciplina, en este caso, nos permite dominar nuestros pensamientos. Porque es innegable que necesitamos estar concentrados, conectados con Dios a través del pensamiento. Si no nos vemos bien espirituales o casi espiritualistas, ¿verdad? Pero pues con todo el desastre por detrás, ¿verdad? Eso no puede ser así. Ahora, la disciplina la aprende José en la cárcel. Mira, levántese a tales horas y esto y lo otro. Y si te fijas, a través de esa disciplina y que él ya había aprendido de obediencia en la casa de Potifar, es que él sube de rango hasta que casi andaba manejando toda la cárcel. ¿Sí? Entonces fue una evolución, ¿verdad? Para él. Ahora, hoy vamos a aprender acerca de la autoridad. Esto es lo que Dios quiere depositar en nosotros, pero tuvo que madurar la persona espiritualmente para poderla depositar. No se puede solamente de un plumazo. Incluso te lo pongo así, no es herencia genética. ¿A poco crees que la persona que tiene, por ejemplo, que es en este caso el llamado de ser pastor, automáticamente se lo pasa a sus hijos? No, esto también tiene que ser un proceso con Dios, ¿verdad? Ok, la autoridad, el poder, ¿para qué? Para hacer que las cosas sucedan. Son hacer que las cosas o hacer lo que nos toca hacer. ¿Ok? Estamos llamados para algo en específico. Dios sabe para qué. Y algunos ya más o menos se dieron color. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver con José llegando con Faraón, ¿verdad? Porque él no llegó nada más ahí como quien dice a hacer una talacha. ¿A qué llegó? Todo el reino, gobernar.
O sea, fue su evolución llevada por Dios para que en el momento en que le dan toda la autoridad, una persona que ni siquiera se puede destacar como conocedora de Dios, pero lo reconoce, dice, órale, tú eres el que sabes de esto, aviéntate. Y él, en base a su crecimiento, en base a su proceso, puede llevar a cabo la tarea que Dios le puso por delante, ¿verdad? Porque hasta este punto nadie puede decir que fue José en sus propias fuerzas. Fue el poder de Dios actuando en José. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hablar de lo contrario a la autoridad. ¿Qué creen que sea? El autoritarismo. Dios quiere que construyamos puentes. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto solamente lo mancha. De hecho, lo destruye. Ese puente lo truena. ¿Ok? Actitud que ejerce, bueno, en este caso una persona con exceso de autoridad o abusa de ella. Una persona que no tiene, en este caso, el Espíritu de Dios, que no tiene la autoridad de Dios, fácilmente cae en esto. En decir, yo soy. En decir, ahora tú lo haces porque yo lo digo. ¿Ok? Aparte, pues si lo pones, si lo analizas, pues nadie se va a acercar a una persona así. Oye, discúlpame, rápido, no, hombre, ¿sabes qué? Ni te arrimes, ¿verdad? Eso, ni te arrimes con él. Lógicamente Dios no quiere eso, ¿verdad? Esto es el contrario de la autoridad que Dios nos permite usar. Si te fijas, perdón, en este caso José no nació en una cuna real, ¿verdad? Realmente, pues a él se le permitió usar la autoridad. Se le dio un anillo y le dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú digas, eso va a ser. A ver, háganle caso a él. En este caso Dios es, órale, eso que tú vas a hacer en mi nombre, tienes el poder, mi poder, para utilizarlo, para que lo lleves a hacer a cabo. Dios quiere en este caso que utilicemos esa autoridad para volver a crear los puentes. Puentes que a lo mejor se rompieron hace años. Ahora, como ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de estas nuevas generaciones? De lo que Dios quiere hacer a través de esta asociación, que es apuntando a eso que viene ya como las nuevas generaciones. Ya están aquí, por poner un ejemplo literal, ¿verdad? Muy bien. Pues el mejor ejemplo, en este caso, de una persona autoritaria, teniendo como ejemplo, pues ahora sí un muchacho, podríamos hablar, este es el síndrome del niño tirano, o del niño emperador, creo que es, o el niño rey, o el rey emperador, ¿ok? Dice, en este caso aquí lo pone, dice, es un trastorno de conducta infantil que se manifiesta en una forma de desafío, chantaje e incluso agresión hacia los padres, o podemos poner figura de autoridad, ¿verdad? Que han perdido toda autoridad, ¿ante quién? Ante el menor. Los roles se voltearon. Ahora, vamos a quitar que fuera un niño. Esto es la ilustración perfecta de un consumidor de sustancias o alguien que está haciendo su sacrosanta voluntad para satisfacerse a sí mismo. Por eso decimos, la adicción en un primera instancia es un proceso egoísta. Porque nosotros decidimos, entre comillas, cuándo satisfacer nuestra necesidad afectiva, de felicidad, que si quiero llorar, que si quiero platicar con alguien, que si quiero buscar compañía. Es totalmente egoísta. Y es lo que menos Dios quiere. ¿Sí me explico? Su autoridad es para construir puentes, no para que yo me quede allá solo. Esta necesidad ya Dios la está poniendo frente a nosotros. De hecho, ya venimos hablando desde hace un tiempo de esto. Hoy solamente le estoy dando un marco, o Dios me puso aquí para dar un marco a toda esta necesidad. Que como los roles de familia fueron movidos, quitados, haz de cuenta como los fichas de dominó, realmente el enemigo nomás les hizo así, órale, cada quien agarró uno, no, pues que yo soy el héroe, que yo soy el niño perdido, la mascota, y así, ¿verdad? El facilitador, a lo mejor una madre, o así, o un padre o así, pero pues totalmente haz de cuenta que el mismo diablo ahí bailando en medio de la sala, ¿verdad? Mientras todos se corretean unos y otros, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando de los jóvenes, sino
de cualquier persona con ese comportamiento. Ahora, como dice aquí, los padres han perdido ¿qué? La autoridad. Estamos hablando nosotros de autoridad que viene de Dios para poder ayudar a esos padres. Si te fijas, muchas veces llegan aquí pues con la esperanza de que les soluciones la crisis, en este caso hablando de un hijo consumidor, pero se quedan y reciben. Y Dios los empieza a formar y los empieza a cada vez más. ¿Para qué? Para que el día de mañana también puedan llevar a su casa, ¿verdad? Para que puedan otra vez volver a tomar autoridad sobre esos roles. No que el rol que puso, pues Dios ya quedó todo tirado, ¿verdad? Continuamos leyendo palabra y vamos, en este caso, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Me ayudan, por favor? Dice, porque no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía, sino de poder. Aquí nos vamos a detener un poco. Otra vez estamos hablando de autoridad y de poder. Es poder para hacer las cosas, para hacer que las cosas ocurran. Ahora, dices, oye, pues sí, yo quisiera que las cosas ocurrieran en mi casa, que las cosas ocurrieran en mi familia, que las cosas ocurrieran en mi vida, ¿sí? Pero Dios aquí dice, ¿me atiendes tú esto? Buscas primeramente el reino de Dios y mi justicia y yo me voy a encargar de lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quiere decir que ya viene en camino? Esto es así, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando del poder que viene de Dios, ¿verdad? Necesitamos hacer esto también como comunidad. Ese poder que viene de Dios se está depositando todos los días aquí. Si te fijas, muchos hemos tenido que hacer cosas extraordinarias, si tú quieres, y Dios estuvo ahí con nosotros. Por eso hablábamos de ser testimonios, ser testigos, hablar a otras personas. Ahora dice, de poder y de amor. Amor, aquí habla también, como Cristo alguna vez lo dijo, no hay mayor prueba de amor que quien da su vida en rescate de muchos, en este caso de Cristo, ¿verdad? Él dio su vida en rescate de muchos. Nosotros la damos por nuestros semejantes, por aquellos que vienen con una necesidad real, pues de cambiar su vida, ¿verdad? Incluso nadie sabíamos por qué, a qué le tiramos cuando pasamos esa puerta. Y hoy, gracias a Dios, estamos aquí, ¿verdad? Aparte de amor, ¿qué dice? Dominio propio. Chequen esto. Es la capacidad de usar la autoridad de Dios, mantenernos en nuestro proceso, usar nuestros dones y talentos para honra y gloria de Dios. ¿Ok? Muchos vamos a ser tentados en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, yo cada quien por su lado y todo eso. El dominio propio, que es poder que viene de Dios, es para no caer en esas circunstancias, para seguir adelante. Porque cualquiera se puede desanimar una vez o dos veces a lo mejor. Pero esto todavía no se acaba. Este camino es de tercos, de violentos, ahí dice la palabra. Y los violentos lo arrebatan. Ok, ahora vamos a ver un poquito más a profundidad. En este caso, lo necesario para realizar la tarea. Esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Dice, mediante que su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa ¿qué? Gloria y excelencia. Nada más con esto tienes para abrir boca. ¿Ok? Cuando dice mediante su divino poder, ese es el poder y es el poder y la autoridad de Dios en Cristo. O sea, Él también nos dejó ese poder. Ese poder está operando en nuestra vida siempre. No se apaga, ni hay que ir a pagar, como quien dice, la mensualidad para que se vuelva a activar, ¿verdad? Cuando nos habla aquí, en este caso, de una vida de rectitud, es una vida de servicio semejante a la de Cristo, aquel que vino a servir y no a ser servido, aquel que servía y era humilde y manso de corazón. Si te fijas, derechito se fue.
ni perdiendo el tiempo. 3 años se me hacen pocos, así que hay que meterle, ¿verdad? Por eso lo podemos ver en la vida de Cristo tan reflejado, ¿verdad? Cuando dice también su maravillosa gloria y excelencia, entre más conocemos a Jesús, lo que nos permite Él conocer a través de su palabra, más capaces somos de utilizar la autoridad de Dios. De nada sirve que nos presentemos, yo soy Juan Camané, y a ver, échame la mano con esto, esto y lo otro, y operar, pues casi que con chanchullo, con trampa, o con cualquier artimaña de este mundo, ¿verdad? Si tienes la autoridad de Dios, por default, ya todo viene por añadidura. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. Después de este versículo, en este caso estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3, ese es el 3, pero a partir de ese, habla de todas estas cualidades que se van a ir dando en la vida de una persona para que semeje el carácter de Cristo. No se trata de que reine el carácter de cualquiera de nosotros, se trata de que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Cuando empezamos en este proceso, pues lógicamente empezamos con fe. Alguna vez lo platicábamos. Una persona, aunque sea que estuviera, ¿qué te gusta? Hablando o pidiendo una audición por una audición, una audiencia, una entrevista, una audición, una entrevista, pues por WhatsApp ya tiene fe. Ojalá y me compongan a esta criatura, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero no sabe a lo que realmente viene, nosotros sí sabemos. Ok, ya tiene fe. Virtud es el hecho de estar aquí. De hecho, qué bueno que están aquí. Yo creo que nos agrada cuando estamos así reunidos, ¿verdad? Continuamos. El conocimiento, pues lógicamente es como decimos, es el conocimiento que viene de Dios a través de su palabra, de quién fue Cristo, o qué carácter tenía, o cómo se desarrollaba, o qué es lo que le interesa hacer en nuestra vida. Y otra vez, aquí hablamos cuando decíamos que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio es, si te fijas, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor es para los demás y para nosotros mismos. Y te fijas también, el dominio propio es como si fuera la bisagra. Si no tenemos el dominio propio, pues no lo podemos tener para otras personas, mucho menos para mí mismo. En este caso, volveríamos a caer al ciclo de la crisis y otra vez a repetir los patrones, y a Dios no le interesa eso. Cuando estamos ya operando en plano espiritual, cuando ya tenemos la unción de Dios con nosotros, fácilmente podemos tener paciencia, no nada más para la persona que está ahí enfrente, sino también para mí mismo. No se trata de apurar también los tiempos, porque los tiempos son de Dios y son perfectos. Igualmente, la piedad es porque tenemos que regresar la misma piedad que se nos fue dada, el tiempo que se nos invirtió. Es un llamado que Dios pone delante de nosotros. Pues el afecto fraternal es pues, aquí estamos todos muy cómodos y todo eso, pero de repente pues no deja de haber a lo mejor alguna fricción o a lo mejor hay algún malentendido y tenemos que tener ese afecto pues, para demostrárselo a todos, ¿verdad? Si no, aquí nada más nos citamos a las 6, terminamos a las 7 y sabes que cada quien a su casa y órale. Puro club social, por decirlo. Y pues, Dios no quiere que pase eso, ¿verdad? Y el amor, porque pues no hay prueba más grande que eso. Allá está. Como lo dijimos, ¿verdad? Es aquel que da su vida por otros. Continuamos con palabra. Salmo 133. Siempre lo ponemos cuando estamos reunidos y comiendo y en una, ¿cómo se llama? En un festejo al cumpleaños de alguien. Y no está mal. La verdad no está mal. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos que conviven en armonía. Vamos a detenernos ahí un momento. La armonía en la comunidad de liberación debe ser primordial. Eso es lo que invita a las otras personas a entrar. Digo, y sí hay. No le estoy diciendo, no, pues de perdido salgan sonriendo de las fotos. No, realmente comparando lo previo, o sea, nuestra vida previa, ahorita es pura gozadera. ¿Ok? Ahora, el versículo número 2, pues la armonía es tan precioso como el aceite de la unción. La armonía también es un reflejo de cómo Dios está descendiendo como aceite en nuestra vida. Eso no se puede comprar. No puedes ir a pagar por ello. Tienes que vivirlo. Dios tiene que dártelo.
Dice que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. O sea, todo completito. De nada nos sirve venir aquí, poner cara bien bonita y allá en el trabajo o allá en la iglesia o allá en otros lugares o en nuestra misma familia. Entonces, pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de reflejar a Dios en todo nuestra vida. Se llama integridad en Cristo. Ser el mismo en todos los lugares. El versículo número 3 dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esto ya no se trata de alivianarnos o no alivianarnos. Estamos haciendo esto, o Dios nos lleva a hacer todo esto como en respuesta, porque Él ya nos dio la vida eterna. Incluso cuando unas personas llegaban con Cristo, expulsamos demonios y sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. No te preocupes por eso. Tu vida está escrita en el libro de la vida. Ya. Por eso de aquí podemos decir que la fe sin obra es muerta, porque ya en base a lo que hemos recibido, no podemos estar quietos. Sería un despropósito haber preparado tanto las cosas y el escenario y a las personas y los corazones para graduarnos y decir, muchas gracias. Darnos de alta, darnos de alta y, órale. Esto lo que nos pone, otra vez como lo vimos el camino, en 2 Corintios 5:17, cuando dice que todos somos nuevas criaturas, nos habla de esta nueva vida. Esta nueva vida, reflejando cada vez más a Cristo, nos va a llevar a eso, a ya no volver a caer ni preocuparnos por eso, sino qué es lo que vamos a hacer en respuesta por la salvación que ya nos fue dada. Y de ahí tiene que estar constantemente sobre nosotros, pues, la necesidad de la unción de Dios, porque esto tiene que ser constante. No es de aquí de que, hoy ya terminé tal o cual cuadernillo, ya terminé tal o cual material, o ya hice esto, ya voy en tal paso. Hijo, eso estoy a punto de darme de alta. Siento, my friend. No es, regresas otra vez al horno del alfarero, ¿verdad? Ya después le agarras gusto, pero pues mi mente está bien gacho. Ok, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué vemos aquí? Están ungiendo a una ovejita, una oveja, un cordero. Mira, nuestra vida cada vez más, cada vez que pasa, cada tiempo que pasa, debe estar más ungida de Dios para que pueda tener estas siguientes áreas cubiertas. ¿Okay? No es que nada más hay esas son las que les vengo a pronunciar aquí, pues para que las podamos tener en cuenta. La número 1 dice la protección contra las heridas espirituales. Chéquenle. Cuando los carneros y las ovejas están en épocas de apareamiento, se están continuamente golpeando las cabezas. ¿Ok? Por esto mismo se hacen daños y se infectan esos daños. Si en este caso la oveja muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque roces va a haber. Somos una comunidad de personas, ¿verdad? O sea, somos personas imperfectas con un Dios perfecto, ¿verdad? Pero eso no limita que de repente pueda haber algún malentendido. Gracias a Dios no ha ocurrido alguno tan grave. Pero esto es para eso. Cuando ungían, en este caso, al cordero, es si se golpeaba, que también eso cicatrizara más rápido y que el golpe no fuera tan fuerte, que se resbalaran. Eso también aquí. A veces dicen, no, hombre, es que a este todo se le resbala, pues hasta de unción. Bien ungido. Sí. La cobertura contra los dardos del enemigo. ¿Por qué? El aceite, cuando se derramaba por completo sobre la oveja, en este caso, protegía sus oídos, sus ojos y su boca.
que eran lugares predilectos para las moscas, para atacarlos. Si te fijas, en nuestra vida, Dios también hace lo mismo. Protege nuestros oídos de lo que podamos escuchar por ahí, nuestros ojos de lo que podemos ver por ahí y nuestra boca de lo que sale de aquí para allá. ¿Se acuerdan que en una ocasión estaban peleándose por decir, oye, es que no coman esta cosa y que no coman esto, los, ¿cómo se llama? Judaizantes, que les estaban constantemente, dice, no se preocupen por eso, por lo que comen o no comen. Dice, lo que verdaderamente contamina el cuerpo no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Si de tu boca sale palabra, sale con poder. Pero si de tu boca sale maldición, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que va a volver, verdad? Ahora, para librarnos de los afanes, ¿cómo andamos con eso? Los afanes, ahorita van a saber. Era muy común que las ovejas en su día a día se enredaran en enramadas, en cardos, en espinos, en ramitas, entre ellos mismos se engancharan. Eso era muy común, ¿verdad? Y parte es que a veces, pues lógicamente se lastimaban y que pudieran cicatrizar, pero también que se pudieran zafar más fácil. No está dentro del plan de Dios que tú vuelvas a pecar, pero si llegas a pecar, tienes abogado en Cristo. Él es fiel y justo, ahí dice la palabra, para poder restituirte. Para eso estamos aquí, para poder aprender de eso y nosotros también ser de edificación y de bendición para una persona que está en esas condiciones. No porque lo veamos atorados y todo eso, hijos, ojalá se pueda zafar. No es así, ¿verdad? Al contrario, tiene la unción de Dios, podemos ayudarlo y saber que mientras lo estamos ayudando no lo vamos a lastimar porque está cubierto por la unción de Dios. Y podemos ser cualquiera de nosotros. No es en la casa del jabonero el que no, aunque el que no cae resbala. Muy bien. Ahora, ya tenemos la unción de Dios, tenemos la provisión que viene de Dios y tenemos la dirección que viene de Dios. Ya, en este caso, tenemos casi que a la vuelta de la esquina, al cuarto para las 12, lo que tenemos que hacer. Para eso vamos a cerrar, como empezamos, con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En este caso vimos como una persona, en base, buscando su autosuficiencia, pues se alejó del padre, ¿verdad? Pensó que simplemente teniendo aquello que quería en su corazón, que era la herencia, con eso era más que suficiente. Pasan diferentes cosas en su vida, se da cuenta de que no era así, llega a adquirir conciencia, Dios se la pone. Llega un punto en que dice, pues en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo, ¿verdad? Tuvo que vivir un despertar de conciencia, hubo una ventana de conciencia y decide regresar. Ahora, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Me acompañan a leer? Dice, pero el padre les dijo, ¿a quién? A sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también su anillo en su mano y calzado en sus pies. Ok. La ropa es un cambio de pecador a una persona arrepentida, alguien que ya abrazó la salvación. Es el punto donde ya llegó con el Padre, ya abrazó la salvación. El anillo es la restitución como hijo de Dios. Se vuelve a poner en este caso, en el lugar que le corresponde. Andaba por ahí vagando, pero acuérdense lo que dijo el padre, dijo, hagan una fiesta, maten al becerro más gordo, ¿verdad? Porque mi hijo, el que creía que estaba muerto, regresó. Nos habla del carácter que tiene el padre, ¿verdad? Y ahora, las sandalias es para que siempre continúe caminando en la compañía del padre, para que viva en su voluntad, para que no se vuelva a descarriar. Esas son las sandalias. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los siervos que vamos a hacer que eso pase. Si te fijas, en este caso el padre le dice a su siervo, vayan por esto. Nos da una orden para restituir al caído. El que estaba muerto regresó, el que estaba perdido ya está aquí.
Ahora, no a cualquiera le dijo a alguien que tenía toda su confianza, que podía llevar su autoridad, porque esa ropa muy probablemente estaba en el cuarto del Padre. Y Él les da acceso completo a sus siervos, en este caso, nosotros. Yo quiero todo para ti, pero esto tiene que formar parte de tu vida. Esto es el marco que Dios pone frente a nosotros, una necesidad, ya tenemos aquí, y la intención de su corazón de que nosotros podamos ser esos siervos que tienen acceso completo al Padre, a conocer a Cristo como realmente es, ¿verdad? Él mismo humilde y manso de corazón, ser el siervo de Jehová, ¿verdad? Él vino a hacer lo que se le mandó a hacer. Qué mejor ejemplo que ese, ¿verdad? Muy bien. Aquí terminamos con este compartimiento y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque has depositado en nosotros, Señor, tu unción, Padre. Tu Espíritu, Señor, poderoso, Señor, está con nosotros, Padre. Danos, Padre, conciencia, Señor, de seguir cada vez más adelante, Señor. Pon dentro de nosotros el querer como el hacer, Señor. También, Señor, danos un corazón humilde y manso, tal cual el de Jesucristo, Señor, para poder hacer esta tarea, Señor. También protege nuestros ojos, Padre, nuestros oídos, Padre, nuestra boca espiritual, Señor. También nuestros cuerpos, Padre, físicamente, Señor. Cambia, Señor, nuestro entorno mental, Señor. Remueve, Señor, nuestro entorno espiritual, Señor, para que tú, Señor, puedas reinar, Señor, sobre él, Señor. Sabemos que tienes grandes y maravillosas cosas, Padre, para nosotros, Padre, en lo individual, Señor, pero también, Señor, para nosotros como una comunidad a la cual tú amas, Padre, de la cual tú eres rey, Señor, y soberano sobre ella, Señor. Has hecho cosas maravillosas, Padre, esta semana, Señor, y vas a seguir haciendo cosas maravillosas con nosotros, Padre. Te alabo, Señor, te bendigo, Señor, y sé que siempre vas a estar con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.